Feliz encuentro, les habla Pastor García, terapeuta regresivo y director de la Escuela del Niño Interior. Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este espacio Sanando tu Niño Interior. Hoy, como todos los lunes, nos encontramos con Josefina Chávez Mejía, que es terapeuta y a su vez es facilitadora de la Escuela del Niño Interior. Josefina nos acompaña desde España, desde Gerona o Girona, España, que esto está en Cataluña, y es una terapeuta muy maravillosa. Ya la vez pasada nos dimos cuenta de lo competente y buena que es con las técnicas que nos enseñó para manejar o gestionar ciertas situaciones emocionales que a veces nos pueden generar tristeza, dolor o confusión. Y hoy nos trae un tema bien especial y es sobre la gestión emocional del duelo. Josefina, bienvenida nuevamente a este que es su espacio, que es su casa, Sanando tu Niño Interior. Hola, Pastor, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos puedan estar viendo ahora, incluso más tarde. Muy honrada de estar de nuevo aquí y agradecida también por esta oportunidad. En este momento, precisamente en lo que estamos viviendo, ¿no? Que hay duelo de todo tipo, ¿verdad? Entonces, no está de más recordar acerca del duelo, acercarnos porque el duelo es un proceso y a veces no sabemos cómo abordarlos porque desgraciadamente un momento de duelo, ya sea por la muerte de un familiar, o puede ser por la pérdida de un negocio, un trabajo, un matrimonio, lo que sea, nos coge a veces desprevenidos, ¿verdad? Nos agarra así como distraídos y no sabemos, no tenemos una guía de cómo gestionar emocionalmente este evento en nuestras vidas. Estoy muy contenta, ¿verdad?, de poder compartir en esta tarde y, bueno, vamos a estar un rato. Así es tarde para ti y es mañana para mí. Acá Sí. aquí son las 10 de la mañana, allí son las 17 horas, ¿verdad? Que serían como 5 de la tarde de acá. Las 5 de la tarde, sí. Exacto. Bueno, 5:04 ahora mismo. Sí. Y no recuerdo muy bien en qué temporada están, en qué estación se encuentran ahora. Ahora estamos en primavera. Ah, bueno, entonces todo es bonito. Sí, hemos entrado en la primavera y ahora ha empezado el tiempo que nunca se sabe porque en la mañana llueve, en la tarde hay sol, luego vuelve a llover y justamente están los días así, pero empieza la vida a brotar, ¿no? Y eso también es importante poder verlo. Ahora también hoy, de parte de lo que son las autoridades, ¿no?, han permitido que los niños empiecen a salir escalonadamente de lo que es el confinamiento, ¿no?, la cuarentena, y salen por 2 horas según las edades, y pues ahora ya se ve un poquitín de más movimiento en la calle, y bueno, mira, a ver. Oye, es necesario que los niños puedan salir un poco, lo mismo que las personas adultas mayores, si pueden salir a un antejardín o dar un pequeño paseo, porque el encierro y el confinamiento está demostrado científicamente que generan ansiedad, depresión, estrés, una cantidad de enfermedades psicológicas y emocionales que pueden afectar muchísimo la calidad de vida de las personas. A todas las personas que nos están viendo y siguiendo en este momento, recuerden que nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios en la caja de comentarios que pueden ver debajo o al lado del videíto donde nos están viendo, así como nos están viendo en Facebook, también nos están viendo ahorita mismo en el canal de YouTube. Entonces pueden hacer allí sus preguntas, sus comentarios, y también hacernos saber desde qué lugares del mundo nos están viendo y nos están siguiendo. Muy bien, Josefina, en este proceso que iniciamos hoy sobre la gestión emocional del duelo, lo primero es aclararle a las personas qué es el duelo. ¿Por qué? Porque la pérdida de un ser querido, el acabarse una relación de pareja, incluso en este tiempo que muchas personas, no sé si en tu país, pero aquí está sucediendo, muchas personas que están siendo despedidas de sus empleos, que generalmente es una pérdida muy grande. Entonces, cuando se hablan de pérdidas muy grandes, muy significativas para las personas, entramos en un proceso que se llama duelo. Ahora, ¿qué es el duelo?
El duelo, como bien estabas compartiendo, Pastor, es un proceso, no es un evento, es un proceso. Y se da naturalmente en las personas para paliar, para adaptarse a una pérdida significativa, ¿verdad? Normalmente nos referimos al duelo cuando alguien de nuestro entorno muere, pero como estabas bien aplicando, no solamente es por la muerte de un familiar, de un amigo, que, que pasamos por un proceso de duelo, también por una pérdida de un trabajo, ¿verdad? Por la quiebra de un negocio, incluso por un despido, incluso por una migración, cuando las personas tenemos que movernos de nuestro país natal a un país nuevo, ¿verdad? Y aunque todo vaya fluido y aunque todo vaya bien, siempre, siempre, siempre pasamos por ese proceso de duelo. De hecho, a veces hay un duelo que es como escondido. No sabemos que estamos en ese proceso de duelo y es importante saberlo cuando hay un cambio así de grande en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces el duelo es un proceso que se da naturalmente en el ser humano para adaptarse a este cambio, ¿verdad? Y es cuando se da de manera fluida, de manera natural, cuando la persona lo puede experimentar desde sus recursos, se da más bien fluido, ¿verdad? Y puede pasarlo, puede salir adelante y luego volver a conectar con la nueva realidad que se le presenta. Problema hay cuando hay un bloqueo, cuando hay algún problema interno o el impacto del duelo, el impacto de la pérdida más bien, nos crea un trauma. Todo golpe de esa magnitud representa un trauma, pero no necesariamente tiene que quedarse para ser un problema, ¿verdad? Podemos, desde nuestros recursos, salir adelante la mayoría de veces. Se da también, digamos, como en este tiempo, que por eso hemos elegido, ¿no?, hablar de esto en este momento, que no se puede dar tan fluido como nosotros esperamos el duelo. Sí, impresionante. Y más ahora cuando lo hablo sobre todo por mi país, que es Colombia, ahorita donde me encuentro, donde muchísimas personas están perdiendo sus empleos, muchas personas que tenían un empleo, un trabajo estable. Hablo de las personas que trabajaban para empresas, para terceros, que se van para su casa a este tiempo de confinamiento y están recibiendo una llamada telefónica o un correo electrónico notificándoles de que por la cuarentena, que por el confinamiento y debido a que las empresas se están quebrando porque si no están produciendo, pues no hay forma de generar recursos. Hablo de la empresa pequeña, microempresas o pymes, como llaman acá. Sí. Y muchas de estas personas tienen que estar lidiando con eso en este momento, tienen que estar lidiando con esa pérdida que hace parte del duelo. Ahora, el duelo está tipificado, por supuesto. Háblanos de eso, por favor, Josefina, de los tipos de duelo que existen, porque no es lo mismo el duelo por la pérdida de un ser querido, por la muerte de alguien, que el duelo, por ejemplo, que están viendo muchos latinos por la pérdida de su trabajo, de su empleo, otros por la pérdida de un novio, una novia, una relación, porque el duelo alude a pérdidas, situaciones que tenemos que empezar a procesar. Entonces, hablemos sobre tipos de duelo. Sí, como estábamos comentando antes, de manera natural, cuando la persona tiene sus recursos, puede procesar esta pérdida. No es que no duela, no es que no vamos a extrañar a la persona, o no es que no pensemos que podemos reanudar un nuevo trabajo o un nuevo negocio, sino que podemos hacerlo y nos damos el tiempo, vamos con el movimiento de la propia vida. Pero a veces el impacto, ya sea porque no lo esperábamos de ninguna manera o porque había mucho apego en nosotros con la persona o con el trabajo, con la pareja, si es que perdemos, ya sea porque se muere o porque hay un divorcio, una separación. Cuando hay un apego muy grande, entonces esto se nos queda como un impacto tan grande que hace un trauma. Si no podemos procesarlo cuando toca, se puede incluso quedar uno con un estrés postraumático, ¿verdad? A raíz de ese impacto.
ahí se estaba hablando de lo que son duelos complicados desde la psicología, duelos retardados, duelos ambiguos, que incluso, como decía antes, la gente a veces ni siquiera sabe que está pasando un duelo, pero que lo es. Hay duelos anticipados, como en este caso que estamos ahora, digamos, con personas que tal vez son contagiadas, se van a internar a un hospital y la persona, tanto la persona que es hospitalizada como los familiares, empiezan ese momento de duelo que en este momento no son todas las personas que son hospitalizadas las que superan, ¿no?, la enfermedad. Entonces viven un duelo adelantado. Duelo previo, podríamos decir. Un duelo, exacto, un duelo previo. Y lo que estaba hablando, cuando no se puede gestionar por alguna razón, no se puede hacer elaborar el duelo, se hace crónico, ¿verdad? Y ahí es cuando sí necesitamos un proceso terapéutico para poder salir de ese hoyo en el que hemos quedado a raíz de esta pérdida que no hemos podido gestionar, que no hemos podido superar. Tantos tipos de duelo, más que todo cuando la persona, como ya bien decimos, no conecta con todos sus recursos para procesar ese duelo. Y es necesario tener unos recursos internos para poder lidiar con esas situaciones de duelo, y más lo que decías ahorita, Josefina, sobre las personas que tienen el COVID-19 y que están en una clínica, que están en un hospital. Pues a esas personas les corresponde asimilar esa situación y empezar a vivir un duelo previo, ¿sí? Sí. Un duelo previo, ya porque ese duelo previo es porque ellos sienten que van a perder. No que van a perder una manzana de la cesta donde hay 12 manzanas, sino que van a perder una sola manzana, que es la vida, la más valiosa. Sí. Entonces, a muchos les toca lidiar con eso, y eso es bastante difícil, eso es bastante desalentador para la persona que lo está viviendo, que lo está experimentando. Ahora, Josefina, el duelo tiene una serie de pasos que llamamos las etapas del duelo, ¿cierto? Sí. Háblanos un poco sobre esas etapas del duelo. Están tipificadas desde la psicología, ¿no? Estas etapas del duelo, que no necesariamente tenemos que vivirlas así, en un orden, ¿no? Es lo que volvemos a lo mismo, ¿no? El duelo será tan prolongado y tan difícil como la persona lo esté viviendo, ¿verdad? Depende de cada persona. La primera etapa que se tipifica es la negación, ¿verdad? Yo pienso que todos lo hemos vivido en un primer momento, cuando tenemos la primera noticia, no puede ser, no, o sea, no me lo creo, ¿verdad? Y cada una de estas etapas, vuelvo y repito, puede durar un poco o unos minutos o incluso meses, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. Esta etapa de negación es esto, nuestro propio sistema recibe el impacto y para protegerse reacciona con negatividad, negando lo que sucede, ¿verdad? No puede ser, yo sé que lo voy a ver entrar por la puerta, pero si ayer yo estuve hablando con él, no hay recursos y no hay también una red neuronal para que reciba esto, ¿verdad? Por eso, en el momento y máxime cuando no teníamos un previo aviso, normalmente el duelo en sí es un trauma, ¿verdad? Entonces, lo primero es negarlo, pero es por una pura defensa del sistema, ¿verdad? Que esta etapa puede incluso pasar unos días en la que le da tiempo durante este tiempo de negación, le da tiempo a la persona, al sistema de la persona para asumir aquello, para asumir la realidad que ha habido la pérdida, ¿verdad? Es pura defensa del sistema de la persona, la negación. Luego está la etapa de la ira, ¿sí? O el enfado, cuando empezamos a buscar un culpable, ¿verdad? Si no se hubiera contagiado, o si lo hubiera llevado al médico antes, o si el médico lo hubiera atendido mejor,
quien sea, o soy culpable yo, o es culpable el médico, o culpable el gobierno, alguien, un culpable, porque la mente necesita una explicación, la mente necesita un sentido. Y cuando algo nos pasa así tan fuerte, tenemos que buscar un sentido. Y lo primero, la mente del ser humano siempre, aunque no sea lo más eficiente ni lo mejor, busca un culpable. Si no es alguien de fuera, soy yo. Pero y entonces cuando nos topamos con esta culpa, genera ira. La manera en cómo expresamos esta culpa es con ira, o me peleo con el médico porque no lo atendió correctamente, o con el gobierno porque tal cosa, o conmigo misma, siento ira conmigo mismo, porque si lo hubiera llevado antes, si yo me hubiera dado cuenta, ¿verdad? Empiezan las justificaciones que sigue el sistema preparándose, defendiéndose de este gran trauma, de este gran impacto, ¿verdad? Esta etapa tanto la podemos vivir muy dramáticamente como un poquito más relajado, más callado, pero siempre se da, ¿verdad? Y es ese cuestionamiento, a veces tal vez no arremetemos con alguien, pero sí el cuestionamiento, si yo me hubiera dado cuenta, si hubiéramos ido al médico antes, o lo que sea, ¿verdad? Justificar ese gran impacto que no lo podemos recibir. Luego está la negociación, una etapa de negociación en la que nos planteamos, bueno, ahora qué voy a hacer, tal vez si es que es mi pareja, voy a hablar con mis hijos para ver cómo podemos seguir de aquí en adelante, o negociar conmigo misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Que esta persona ya no está. Incluso la misma etapa, cada una de las etapas las podemos vivir tan dramáticamente, vuelvo y repito, como la persona tenga recursos para vivirlo. La otra etapa son episodios depresivos, ¿verdad? Es un episodio depresivo en donde nos damos el permiso, por fin, de llorar la pérdida. Y puede ser de unos días a incluso semanas, ¿verdad? Volviendo a lo mismo. Pero es cuando por fin el sistema como que del impacto que tenía ha podido bajar las revoluciones y se da el permiso de soltar, de soltar en llanto, de desinflarse, ¿no? Y es como la válvula de la olla de presión, ¿no? Deja salir toda la presión que había. Y es un periodo depresivo. No quiere decir que la persona entre en depresión clínica, pero sí es un periodo de depresión, de dolor, de llanto, y seguimos, que es un mecanismo de defensa del sistema de la persona, para poder gestionar esto. En toda pérdida tenemos ese apoyo. Hay personas que lo pueden vivir en unas horas y hay personas que les puede llevar meses esta etapa, ¿verdad? Y la última etapa, por decir así, que ha dado desde lo que es el estudio de lo que es el duelo, sería la aceptación, ¿verdad? Cuando ya pasamos todas estas etapas, hemos llorado, nos hemos dado cuenta, hemos tomado conciencia de que sí, es real, esta persona no va a volver, o mi negocio se quebró, es real, ya no hay vuelta atrás, esto no va a ser distinto, no va a volver a ser como era antes, ¿verdad? Lo aceptamos. Y es cuando nosotros podemos conectar de nuevo con la vida, conectamos con el futuro, con la esperanza, con la resiliencia, ¿verdad? Y es lo que hablaba antes, cuando la persona está con sus recursos, todas estas etapas las puede vivir con un poco de fluidez, y al momento de la aceptación, ¿verdad? Entonces se puede encarar a un futuro con esperanza, saliendo crecido de esta etapa y de este proceso de duelo. Josefina, y esa última etapa de la aceptación es la más dura, es la más fuerte o dura de asimilar. Es bastante fuerte asimilar esa etapa de la aceptación. Y todos en algún momento de la vida hemos pasado por un duelo, por la pérdida de un ser querido. Yo infortunadamente, desafortunadamente, he perdido muchas personas en mi vida. Sí.
y ha sido muy doloroso y he vivido esas etapas y la más dura es precisamente la última, que es la aceptación. El aceptar que tuve esa pérdida, el aceptar que ese ser querido ya no está ahí, ya no le voy a volver a ver, y estoy hablando sobre todo en pérdidas de vidas humanas, de personas muy significativas para mí, para mi casa, para mi familia. Y también en el pasado tuve que elaborar, y estos duelos incluso, no sé cómo lo van a recibir las personas, pero de hecho asimilé más fácilmente la pérdida de una tía que fue casi como mi madre de crianza y de otras personas de la familia, que otros eventos que luego pasaron en mi vida, como lo fue en una situación que viví de secuestro, a elaborar el duelo por el tiempo de libertad que perdí, que estuve esos días. Para mí eso fue muy difícil poderlo elaborar. Sí. Y luego tuve 2 quiebras económicas, que estuve en bancarrota totalmente, y la última fue muy fuerte, que duró aproximadamente 2 años. Y en esos años yo me escondía, la vergüenza social, no quería que mis amigos me vieran, que mi familia me viera, porque yo tenía vergüenza, y tenía vergüenza porque ya no tenía la postura económica, la condición social que llegué a tener en un momento, el renombre o el reconocimiento social. Sí. Entonces, ahí también entró a jugar un papel muy importante el ego, y es que como ya no tenía, digamos, ese estatus social, eso sí que me costó mucho, me costó más incluso que la elaboración del duelo de la pérdida de seres queridos. Y esto me costó en tanto cuanto estaba yo vivo y era yo el que estaba asimilando que yo me había perdido a mí mismo ante un grupo social, porque a veces el duelo, en ese caso, cuando hay una quiebra económica, cuando pierdes cierto estatus, es porque ya no existes para otras personas. Sí. O sea, porque te percibes a ti mismo como que estás muerto para alguien, como que estás muerto para los otros, como que estás muerto para los demás. Y esa parte de la aceptación, que es la última, esa parte de la aceptación donde tú te aceptas realmente o aceptas que tuviste una pérdida, es la más dura, es la más difícil, ¿cierto? De asimilar. Sí. Mira, Josefina, por ahí están saludando. Ay, mira, un saludo a Pastoria Josefina desde Medellín, Colombia. Un saludo, Alexander, que estés muy bien. Un abrazo desde aquí, de España. Alexander, como nosotros cuando hemos estado en España, por supuesto, qué delicia de España el jamón, los vinos, la comida, los montaditos, las tapitas, y extrañamos mucho, echamos mucho de menos, estuvimos en Andalucía, y en Andalucía vas por Granada y vas por otros lugares donde pides una caña, una cerveza, y te dan la tapita, y entonces no tienes que comprarte una comida, una cena, porque solo bebiendo cerveza pues te llenas con las tapitas, con las pequeñas porciones de comida que te van dando. Entonces es algo realmente muy rico, ¿no? Y allí tenéis una gastronomía muy, muy, muy rica. Sí. Alguna vez que pueda regresar, pues tendré que ir a conocer tu ciudad, que no la conozco, Girona, no la conozco. Y también a probar la gastronomía de Girona. Por supuesto que también Josefina tendrá que cocinar alguno de esos momentos. Y tanto. Bienvenido aquí cuando puedas, cuando quieras. Eso esperamos, ¿no? Es lo que estamos hablando ahora de lo que es el duelo, la aceptación de que esto, en verdad, ya va a pasar, y ver con una esperanza, ¿no? El futuro, que a pesar de todo esto que esté pasando ahora van a venir tiempos diferentes, y tú vas a poder venir, yo voy a poder ir a Colombia, pero espero poder ir. Tengo mucha gente en Colombia, conocidos, mira, haciendo recuento, ya vale la pena que pueda ir, y claro en cuanto tú puedas, estás bien recibido aquí, eres bien recibido. Claro que sí, Josefina. Y aquí en Colombia, nuestra casa y la casa de los facilitadores de la Escuela del Niño Interior siempre es tu casa, para ti, para tu familia, cuando desees venir por acá. Y queridos amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, esa es la actitud que debemos tener en este momento, una actitud de vida, una actitud con propósito, y es que vamos a salir de esta, y que una vez salgamos de esta, vamos a poderle dar todos esos abrazos que estamos acumulando de amor y de afecto a nuestros
padres, a nuestros hijos, a las personas que tenemos lejos, con las cuales no estamos compartiendo hoy. Muy bien, Josefina, continuando con el tema del duelo, te estaba Sí. diciendo que la etapa de aceptación, esa parte de aceptación es la parte más difícil de la elaboración del duelo. Ahora, tú como terapeuta y como facilitadora de la Escuela del Niño Interior, sé de que cuando tienes esta posibilidad, que ahorita es muy frecuente, de estar ayudando a personas en la elaboración emocional del duelo, tú usas una serie de tareas, pones unas tareas hacia esas personas. Podemos hablar un poco sobre las tareas del duelo. ¿Qué son las tareas del duelo? Sí, son modelos para abordar el duelo. Hay diferentes modelos. Uno que es con el que estoy familiarizada es con el proceso del duelo de William Borden, ¿verdad? Son 4, incluso 5 tareas, por decir así. La primera es en donde terminan las etapas del duelo, que es la aceptación, ¿verdad? Eso es lo primero, aceptar que ya no va a volver a ser igual, aceptar que aquella persona ha partido, que ya no la vamos a volver a ver, pero también aceptar, y yo aquí pongo mi cosecha, mi granito de arena, cuando le explico a las personas acerca de la muerte. Yo pienso que el comprender lo que es la muerte le ayuda mucho a las personas a poder realizar, elaborar el duelo y hacer estas tareas del duelo. En otra ocasión sería un buen tema también que podamos hablar concretamente de lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces, aceptar es la primera de las tareas para poder salir, ¿no? Crecidos, como decía antes, de este evento, de lo que es, de este proceso de lo que es el duelo. Aceptar que esta persona ha seguido el camino de su alma, ¿verdad? Y aceptar que nosotros estamos todavía en este plano con cosas por hacer, con proyectos que llevar a cabo, ¿verdad? Que la vida sigue. Y una cosa es importante también, estoy segura y esto se lo he podido preguntar a personas que tal vez he acompañado en procesos de duelo, que le digo, yo pienso que estás seguro o segura que si le preguntamos a tu familiar que murió, eh, ¿cómo quiere, cómo quiere él o esta persona que tú enfrentes la vida de ahora en adelante? Te diría que quiere que la enfrentes con esperanza, viendo al futuro, saliendo de este dolor, ¿verdad? No es que ya no lo vas a sentir, no es que no lo vas a recordar, pero la vida sigue, ¿verdad? Y la mejor manera de honrar a las personas que amamos, que han partido antes que nosotros, es esto, ¿verdad? Aceptar que es un hecho y seguir la vida, ¿verdad? Aceptar también no solamente que han partido, sino también aceptar que nosotros todavía estamos aquí y que tenemos cosas por hacer, que aún la vida puede valer la pena y valer la felicidad aún cuando ellos se nos han adelantado en el camino. No significa que ya no los queremos, no significa que ya no los recordemos, ¿verdad? No significa que, bueno, ya te fuiste y ya está, a otra cosa. No, significa que la vida busca la vida, ¿verdad? Y que precisamente eso es parte del aprendizaje y cuando acompañamos a personas en un proceso de duelo, en gestionar las emociones que hay, llegamos a esta comprensión, porque no es un conocimiento, es una comprensión en el corazón de entender que el alma de este ser querido hasta ese día tenía, ¿verdad? Independientemente de que por una razón lógica tuvo que hacer la transición, la verdad es que si lo vemos desde un punto más alto, desde un punto más trascendental, aquella alma hasta ese día iba a estar en este plano, ¿verdad? Y esa aceptación es la que nos ayuda para empezar a ver la vida, a ver el futuro con otro color, ¿verdad? Esa es la primera tarea de las 4 de este protocolo o modelo de William Borden. La otra sería la necesidad de expresar los sentimientos, ¿verdad? Y aquí
caben herramientas que vamos a hablar más adelantito, de herramientas que podemos darle ahora mismo a las personas que estén viendo, que vayan a ver este vídeo, para que puedan desde su casa empezar a hacer, si es que están viviendo una situación de duelo o alguna persona que conocen que está viviendo un duelo, puedan ayudarles a procesar las emociones derivadas de la pérdida. Son herramientas prácticas para que lo puedan hacer y son íntimas, cada uno lo puede hacer cuando puede, en su casa, en su habitación y tantas veces como sea necesario para procesar las emociones que se desprenden de este proceso de pérdida, de duelo. Es la necesidad de expresar el dolor, de expresar la tristeza por todo lo que se quedó inconcluso, la tristeza de no volver a ver a esta persona. Y incluso en esta etapa, si tenemos a una persona de confianza que sabemos que nos va a sostener, podemos también hablar con esta persona, ¿verdad? Que expresar cómo nos sentimos. Está bien sentir tristeza, está bien llorar si es que se necesita, está bien expresar la rabia que da el sentir y la frustración, el sentir que quedaron muchas cosas pendientes con esta persona, ¿verdad? Y que ahora ya no podremos concluirlas. Está bien expresar las emociones y si tenemos la suerte de tener en nuestro entorno a una persona que nos pueda sostener en este momento para poder hablar con ellas, es inmejorable, ¿verdad? Y si no, también, como estaba diciendo antes, también vamos a presentarles después algún par de herramientas para que puedan gestionar el duelo. Esto obviamente es desde una situación de que podamos todavía gestionarlo. No estoy hablando de impactos muy grandes como un duelo traumático, ¿verdad? Cuando ya la persona está comprometida en toda su vida, su cotidianidad está comprometida y ya no puede asumir su vida con la cotidianidad que antes la llevaba, quiere decir que está delante de un problema de trauma. Y entonces necesita sí o sí un acompañamiento terapéutico. Ya no será necesario, ya no será suficiente, perdón, con estas herramientas para hacerlas en casa, ¿verdad? Esta sería la manera de saber si la persona necesita un acompañamiento terapéutico o por sí misma tiene recursos para ir saliendo. Otra de las tareas es invertir, adaptarnos a una nueva vida, ¿verdad? Es la aceptación de que mi vida cambió. Tenemos que sacar las cosas de la persona que ha fallecido de nuestra casa. A veces recogemos su ropa y la donamos o se la damos a algún familiar que le puede servir, ¿verdad? Desprendernos de aquello, sacar sus efectos personales, acondicionar la habitación para otro fin. Todos estos cambios, eso es adaptarnos a la nueva realidad que tenemos, ¿verdad? Es innegable. Hay personas que precisamente por eso se detecta que tal vez el duelo ha quedado ahí enquistado y no procesa, porque tal vez ni siquiera entran a la habitación, ¿verdad? No entramos a la habitación o no toquemos nada así como lo dejó. No se puede, no es saludable. Tal vez los primeros días sí, obviamente, pero a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, tiene que llegar un momento en el que podamos entrar a esta habitación o volver a pasar por la calle donde vivía, ¿no? Mi amigo y todo, y saber que aunque no está, la vida continúa. Y que si le pudiéramos preguntar, vuelvo y repito, ¿no? A esta persona que murió, nos diría, por favor, sigue con tu vida, tú estás ahí, ¿verdad? Y aquí es importante también otra vez entender lo que es la muerte, ¿verdad? Porque como todos, el concepto de muerte varía según la persona, ¿verdad? Pero es importante tener un concepto de la muerte más apegado a lo que realmente es, siendo que somos personas multidimensionales. Entonces, el adaptarnos a esta nueva vida es otra de las tareas, ¿verdad? Aceptar, poder ir al cementerio. Yo conozco personas, de hecho estuve hace un año llevando a una señora en un proceso de duelo que ni siquiera podía ir al cementerio por la muerte de su hija.
una muchacha muy jovencita de 34 años, que murió a raíz de una enfermedad, no podía ir ni al cementerio. Porque vive en un pueblo, cuando agarraba la calle para ir al cementerio, se bloqueaba, literalmente se bloqueaba y lloraba desconsoladamente. Ni siquiera podía entrar al cementerio, ¿verdad? Entonces, es esto lo que estamos diciendo, que es como, es un trauma, ¿no? Se hace. Y bueno, otra de las tareas para procesar el duelo sería invertir de mi energía en nuevas relaciones, ¿verdad? Si tal vez era un familiar mío, atender a las otras relaciones, si tal vez era mi pareja, no olvidarme de mis hijos, ¿verdad? Que mis hijos también perdieron a alguien, ¿no? Si era mi negocio, si tenía socios o si tenía empleados, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Poder verlos a la cara y decirles, o sea, yo también estoy viviendo, ¿verdad? Esta situación, también yo soy la que lo he perdido. Poder invertir, ya no estar solo enfrascados en la pérdida que ha sido mía, sino también en tomar conciencia, ¿no? De que las otras personas también están viviendo su duelo desde donde ellas pueden, desde donde están. Y darme la oportunidad de empezar a abrirme a la vida. Si es que perdí el negocio, pensar en otro y poner otro negocio, buscar un nuevo trabajo. Tal vez una pareja no sea tan fácil al momento empezar a buscar una pareja, pero empezar a darme la oportunidad de que es posible volver a tener otra pareja, ¿verdad? Entonces, otra tarea es esto, ¿no? Adaptarnos y invertir de nuestra energía, de nuestro amor, de nuestra conciencia, de nuestro ser en otras relaciones, en salir de mi campo personal, ¿vale? Sí, y bueno, otra sería también que a mí me gusta mucho usar con las personas cuando estoy trabajando, es la visión resiliente y de esperanza, que eso ya lo estábamos hablando, ¿no? Que es como para cerrar todo un proceso, ver qué es lo que me deja a mí este proceso de duelo para yo salir de esto más resiliente, para salir crecido con nuevas esperanzas. Hacer un balance para quedarme con un capital emocional para mí, para la familia, para un nuevo negocio, para lo que sea. Muy bien, Josefina, mira lo que dice Alexander allí, lo puedes mirar, leer. Sí, dice, en algunas culturas se alegran y festejan cuando una persona muere y se entristecen cuando nace, porque dicen que la vida es un sufrimiento y cuando mueren van a estar mejor. Sí, depende de la cultura, pueden enfrentar tanto la muerte como los procesos de duelo. De hecho, para la mente inconsciente no existe la muerte. Es lo que hablaba yo antes, ¿no? De poder comprender realmente la muerte, qué es porque hasta ahora tal vez tenemos solamente el concepto cultural y religioso de nuestra cultura y del patrimonio religioso que tenemos en Occidente, que es el cristianismo, ¿no? Pero en otras culturas, en otras religiones incluso, tanto la muerte como el proceso de duelo se ve diferente, que es lo que está diciendo Alexander, ¿verdad? Digamos, a mí me gusta mucho el acercamiento a la muerte que tienen en el budismo tibetano, ¿verdad? Ellos, es una ceremonia muy preciosa, muy, muy buena, como para las personas que quedan, tanto como para la persona que se va, ¿verdad? Es muy honroso, muy elaborado, todo el duelo que ellos hacen. Obviamente es desde otra perspectiva, como digo, no es la misma que tenemos aquí, pero sí, el comprender y el tener un concepto, una percepción de la muerte, según la que tengamos, es lo que nos va a determinar cómo vamos a vivir este proceso de transición, ¿verdad? La muerte de un ser querido, si es que nos estamos circunscribiendo a un duelo por una muerte. Para el inconsciente no existe la muerte. Tanto el nacimiento, la concepción, el nacimiento y la muerte son una misma cosa, que es transición a otro estado. ¿Verdad? Es más o menos, a mí me gusta mucho la metáfora de la mariposa,
¿verdad? Nosotros vemos la larva, ¿no? El gusanito, que llega a un momento, él solo se crea un caparazón, ¿no? Y pasado un tiempo, se queda un tiempo ahí donde las enzimas se lo van a comer literalmente, lo van a digerir, pero se va a formar un nuevo ser, que es la mariposa que va a salir, ¿verdad? Volando después, cambia, se transforma, no va a ser la misma, el mismo cuerpo, pues es lo mismo, ¿verdad? El alma, la persona en sí, el alma nunca muere. Lo que muere es el vehículo, que es el cuerpo, la vasija, en donde estaba esta alma en este plano, ¿verdad? Y eso es lo que muere, la parte del ego, la parte egoica, ¿no? Que es la personalidad que la persona se hizo para estar en este plano. Pero el alma de esta persona nunca muere, porque siempre está. Y es esta metáfora de la mariposa es muy bonita para poder comprender esta transición. A mí me gusta hablar más de una muerte como una transición. No te oigo. Ah, disculpen, que Sí, por supuesto, una transición de vida, un cambio, un cambio. como sucede también con el ave fénix, la mitología, Sí, ave fénix que muere, se muere en llamas, se convierte solo en cenizas y de esas mismas cenizas vuelve a renacer. Entonces sería también sí, metafóricamente como el proceso del espíritu o del alma. exacto. Abandonamos un cuerpo, abandonamos un espíritu, perdón, un vehículo para trascender. Y en esa trascendencia elegimos otra parte, otro vehículo para vivir otra experiencia, otra vida y otra clase de experiencias y otra clase de aprendizajes. Por eso, para la mente o el espíritu que están conectados no existe la muerte, existe un cambio, existe una transformación, una trascendencia, simplemente trasciendes. Pero Sí, eso para entenderlo humanamente hablando es difícil porque el ego no quiere morir. Entonces, recuerden que el ego es el niño interior herido, son todas las heridas del ser humano en su versión yoica infantil, que son las que en la vida actual de adulto les llaman la atención y les sabotean todo el tiempo. Pero cuando usted sana a su niño interior, a su niña interior, el ego se equilibra y ya sí, no va a ser un estorbo, sino que va a ser un elemento de inspiración, de ayuda, se vuelve o convierte más bien en su maestro o espíritu guía. Entonces, parte de lo que dice Alexander, aquí hay una parte de Colombia donde se ha concentrado mucho la población afrodescendiente y en esta parte precisamente tienen esta cultura. Parte de esta sí, cultura es que cuando nace un niño se sienten muy tristes porque pues dice vienen a sufrir y cuando la persona se muere le hacen una fiesta, llevan el cadáver en una especie de embarcación por los ríos y van cantando lo que llaman las negras alabaos, que son como una clase de cantos religiosos a Dios, a los dioses, a los ancestros, también a la familia, y tienen que ver con contar historias de su pueblo y de su región desde la liberación de la esclavitud al momento actual. Entonces, les llevan por los ríos, les van festejando y les van despidiendo en su último desfile hacia la muerte, porque ellos sí, consideran que ya la persona va a dejar de padecer, ya dejó del sufrimiento y va a trascender a una mejor vida que llaman ellos la vida del cielo, de Dios o del espíritu. Ahora, sí, Josefina, en un momento anteriormente nos hablabas también de una serie de herramientas, ¿cierto? Herramientas para procesar el duelo y cerrar ciclos. Y eso es muy interesante. ¿Cómo podemos cerrar ciclos y cómo podemos procesar el duelo? ¿Puedes hablar un poco sobre esas herramientas para procesar el duelo y cerrar el ciclo o los ciclos de forma sana y de forma ecológica, que no solamente nos afecte a nosotros de forma positiva, sino también que afecte de forma positiva nuestro entorno? sí. Concretamente traía dos herramientas que la gente puede hacer en casa sin necesidad de un acompañamiento específico y las podemos usar tantas veces como sea necesario, ¿verdad? Las herramientas, digamos, la primera sería una meditación
una visualización, respiramos muy profundo, ¿verdad? Hasta que nos sentimos que hemos bajado un poquito la tensión, incluso si podemos llegar a bostezar, como explicaba la vez pasada, porque hemos conectado con el sistema parasimpático. Esto coloca el cerebro como mínimo en las ondas alfa, ¿verdad? Que es en donde se empiezan a poder acceder a cambiar informaciones, ¿verdad? O a grabar nuevas. Entonces, cuando hemos podido relajarnos con una serie de respiraciones hondas, podemos cerrar los ojos e imaginar o incluso poner, ¿verdad? Porque el ejercicio de esta meditación es el de la silla vacía, ¿verdad? Poner vívidamente ahí una silla delante de nosotros y poner tal vez un peluche o incluso un cojín que simbolice a aquella persona, ¿verdad? Y incluso se puede hacer con una cinta o un poco de lana, no sé, una cinta larga, a modo de atar este peluche, por decir así, o este cojín, atarlo y por la otra punta atarnos nosotros a la altura del ombligo. Y mientras tanto estamos en este momento de meditación delante de esta persona y haremos lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Expresar todo lo que sentimos por el hecho de que se haya ido. Si nos sentimos con ira, si nos sentimos con rabia, siento rabia porque te has ido, no comprendo cómo pudo suceder. Todo lo que podíamos o hubiéramos querido decirle a esta persona, lo hacemos ahí. Tenemos que tomar en cuenta que esto tal vez para nuestra mente racional sea incluso ridículo, pero la mente inconsciente, su lenguaje es uno de sus lenguajes es el simbolismo y no distingue real de virtual. Entonces, haciendo aquello, para nuestra mente inconsciente lo estamos haciendo con la persona, porque tampoco la mente inconsciente distingue el tiempo, no hay un tiempo, vive un tiempo eterno, ¿verdad? Entonces, en nuestra mente inconsciente, esta persona no ha muerto, insisto, ¿verdad? Está todavía viva en este plano. Entonces, imaginando que está ahí sentada, le decimos todo lo que nos quedó pendiente, todo lo que queríamos haberle dicho, ¿verdad? Perdóname por tal, te perdono por cual, te agradezco, es importante agradecer, ¿verdad? Te honro por tal, si era un padre, si era un hijo, una pareja, te honro por el camino compartido, por todo lo que has representado para mí, ¿verdad? Te agradezco todo lo que has hecho, todo lo que viviste conmigo, lo que yo aprendí viviendo en comunión contigo, si es un amigo, lo que sea. Te pido perdón, es importantísimo esto, ¿verdad? Ponernos a cuentas y quedar en paz con esta persona. Todo aquello que se nos viene a la mente o al corazón de que tal vez nos discutimos en aquella vez y te dije tal cosa, perdóname, ¿verdad? Todo lo que vaya trayendo la mente. Por eso digo que es importante y no es de hacerlo solo una vez, varias veces, todas las veces que sintamos que es necesario para poder procesar las emociones. Hablar de la honra y, por último, cuando ya hemos podido decir todo lo que teníamos, también decir y expresar, te dejo ir. Desde mi corazón y desde mi amor, te dejo ir, ¿verdad? Entonces, porque esto es importante, no solo para nosotros, sino también para el alma de la persona, porque ya se ha sabido de que cuando hay mucho apego y mucho dolor en los dolientes, en las personas que quedan en este plano, la persona no puede hacer su transición, ¿verdad? Que el alma tiene que hacer una transición y no la pueden hacer porque están apegados al dolor de los familiares de las personas que quedan. Entonces tenemos que expresarles desde mi amor, desde mi agradecimiento, desde la honra que siento por tu vida y por tu camino y por tu proceso, te suelto y te dejo ir en libertad, ¿verdad? Y es en ese momento en que el cordón que estaba hablando antes, lo cortamos, ¿verdad? Con una tijera.
este simbolismo de cortar, ¿verdad? No es que cortamos con la persona y ya nunca más, no, no, cortamos el apego, ¿verdad? A este plano, porque la persona, el cuerpo ya no está. Entonces tenemos que asumir eso y al hacer ese corte, nuestra mente inconsciente entiende, ¿verdad? Que nosotros podemos, como estábamos hablando antes, mirar al futuro ya sin ese apego, ¿verdad? Y no es que no nos vamos a acordar más, no es que no lo vamos a querer más a la persona, no, todo lo contrario, es que ahora lo vamos a honrar, le vamos a agradecer y le vamos a, lo vamos a amar desde otro lugar, ¿verdad? Desde la vida, desde celebrar nuestra vida, desde celebrar nuestra libertad, precisamente por amor a esta persona y a nosotros mismos, ¿verdad? Poca honra sería para un familiar que nosotros nos quedemos hundidos, ¿verdad? Es la mejor honra que le podemos ofrecer, ¿verdad? Y el mejor agradecimiento es seguir con nuestra vida, florecer en nuestra vida. Esa es una herramienta, lo que es una meditación con la silla vacía. Y otra que también es muy efectiva es la escritura, ¿no? Hacerle cartas, ¿verdad? A esta persona. Igual, no necesariamente solamente una, todas las que necesitemos, ¿verdad? Si tal vez queremos expresarle que sientemos culpa por tal y tal cosa, siento culpa por esto, como si esta persona fuera a leer la carta, ¿verdad? Escribir todo lo que necesitamos decirle, lo que no pudimos, lo que se quedó sin decir. Escribir, sí, tantas cartas como sean necesarias. Y las guardamos, ¿verdad? Y en el momento en que nosotros sepamos que podemos desprendernos de ellas, ya sea quemándolas, poniéndolas en el río, haciendo algo con ellas, nuestra propia alma nos va a decir. Pero de momento podemos ir escribiéndole cartas, ¿sí? A tal y tal y tal, te pido perdón por tal cosa, perdóname por esto, te agradezco por tal, como si lo fuera a leer la persona, ¿verdad? Entonces, estas dos son sencillas, pero muy potentes, para poder ayudar a gestionar las emociones que son derivadas de lo que es la pérdida y el duelo. Vamos a ver. Maravilloso eso, Josefina, el poder cerrar el ciclo y cortar, hacer el ejercicio de cortar. De hecho, Sí. sería un acto también muy fuera de la gestal o gestal, que es prácticamente donde sale la técnica de la silla vacía. Sí. También se constituiría en un acto de psicomagia, Psicomagia, exacto. Usando los símbolos, los elementos para liberar el exceso de energía. Y todas esas situaciones que a veces pesan en el alma. Y es muy necesario hacerlo, muy necesario hacerlo. Más adelante, Josefina nos va a compartir por acá también su WhatsApp para las personas que deseen una consulta privada con ella, una consulta personal, una consulta profesional, sea para el individuo, para la pareja, para la familia, con el manejo del duelo, todo esto. Luego les voy a mostrar en pantalla el WhatsApp de Josefina para que puedan comunicarse directamente con ella. Ahora, Josefina, otra pregunta, ya que estamos en cuarentena, a mí me gusta mucho usar la terminología más bien aislamiento preventivo, y es en esta cuarentena, ¿cómo podemos hacer para manejar el duelo? O sea, el duelo en la cuarentena. ¿Cómo se maneja el duelo en la cuarentena? Sí, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Estas herramientas nos van a servir también, no necesariamente, solamente cuando perdemos a un familiar. Recordémonos que al principio estábamos hablando que el duelo es un proceso de adaptación a una pérdida, ¿verdad? Obviamente, normalmente nos referimos a la pérdida de un ser querido, ¿no? A la muerte de una persona, pero no necesariamente. Incluso a la muerte de una mascota, a la pérdida, a un divorcio, no necesariamente ha tenido que morir la otra persona, pero sí tenemos que hacer el duelo por la pérdida de la vida y del ciclo, ¿verdad?, que estábamos viviendo con aquella persona. Entonces, durante este tiempo de
aislamiento preventivo, que dices, pastor, si te das cuenta, nosotros tenemos que hacer duelos, ¿verdad? Y es importante que no dejemos pasar la oportunidad o por decir así, la necesidad de elaborar duelos. Hay personas que tendrán que hacer duelo literalmente por la pérdida de un familiar, otros, como estábamos hablando al principio, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un negocio, porque tal vez se tendrán que trasladar tal vez a otra ciudad, a otro país, a raíz después de todo esto, que todo esto termine, para poder continuar con la vida, ¿verdad? Entonces, o incluso hacer el duelo por todos estos días que hemos tenido que estar encerrados sin poder acceder a la libertad, a que nos dé el sol, a poder recibir el aire, que eso es un derecho humano, que se entiende, obviamente, aquí se entiende que estamos viviendo todo esto por prevención, ya lo dices tú, pero quieras que no, impacta, ¿verdad? Y es una pérdida. Hemos tenido, ¿qué? Más de un mes de esa pérdida de la libertad y de mi derecho a circular libremente, a ir donde quiero, a salir a la hora que quiero. Con solo eso ya tenemos para poder hacer estas dos herramientas como mínimo de elaboración de duelo, porque lo que no es correcto, lo que no es bueno, por decir así, es quedarnos con eso dentro, porque eso luego crea pensamientos que luego generan emociones que si no las procesamos, si no las tratamos, nos crean enfermedades incluso, procesos de ansiedad, procesos de depresión, N cantidad de síntomas. Entonces, en esta etapa de lo que es todo lo que ha sido a raíz del coronavirus, todos tenemos que hacer una elaboración de duelo. Unos por más motivos, otros por menos, pero creo que no se escapa a nadie de tener que hacer una elaboración de duelo durante este tiempo. Sí es, Josefina. Tenemos que estar de cierta manera como pendientes de esta crisis y no solo de lo duro o de lo dura que puede resultar, sino qué herramientas vamos a implementar para afrontarlo. Y ya nos has dado muchas herramientas, nos has hablado también sobre las tareas para esto. Ahora mismo están viendo en pantalla el WhatsApp donde pueden conectarse directamente con Josefina Chávez Mejía, que es terapeuta y a la vez es facilitadora de la Escuela del Niño Interior. En este WhatsApp que están viendo en pantalla en este momento, se pueden conectar directamente con Josefina. Ella está en este momento en España, pero igual pueden acordar horarios para encontrarse y recibir su proceso personal, terapia de familia, terapia de pareja, terapia individual. Cuéntales, Josefina, de otras formas, cómo les puedes ayudar a las personas que quisieran o un proceso de duelo o otra clase de servicios profesionales contigo. Cuéntales qué servicios puedes ofrecerles. Sí, ahora estoy también elaborando un nuevo proyecto, ¿no? Que es para trabajar específicamente con la consecución de objetivos, pero también es importante trabajar lo que es la base, que es el ser humano, la persona en sí. Y esto, aunque se dice pronto, es muy complejo, un ser humano es muy complejo y es, como decía antes, multidimensional. Entonces, yo puedo acompañar en procesos terapéuticos. Hasta ahora, casi que todos lo que he comenzado son precisamente traumas, ¿verdad? Porque no parece, pero por situaciones que vivimos en la vida se quedan enquistados y incrustados en nuestra alma, en nuestro cuerpo, incluso como traumas, ¿verdad? Entonces, procesos de trauma, de estrés postraumático, las emociones derivadas de cualquier síntoma o enfermedad, no la enfermedad en sí, sino las emociones que subyacen por debajo, ¿no? De esta enfermedad. Y también consecución de objetivos, como estaba hablando. A veces no logramos un objetivo porque precisamente tenemos que ir al niño interior, a momentos en nuestra niñez, a momentos que han pasado y que no hicimos o un proceso de duelo o un proceso de las emociones de algún impacto en ese momento, que eso nos está privando
de llegar a nuestra realización, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con una persona lo podemos acompañar, porque en realidad me gusta verlo de esta manera. No acompaño o no me dedico tal vez a atender una enfermedad, sino a atender a la persona. Cada vez como terapeutas nos hacemos más expertos en personas, ¿verdad? Y obviamente la persona tiene muchos campos, muchas áreas, y todas se pueden acompañar en un proceso terapéutico, ¿verdad? La persona en sí es muy grande, la entidad como persona, ¿verdad? Yo acompaño también a las personas abordando en los tres planos, por decir así, más grandes, que es una orientación espiritual, la atención de lo que son las emociones y energética, y también en una pequeña asesoría, pero sí, es una pequeña asesoría en un cambio de hábitos en cuanto a su alimentación y a sus hábitos de higiene de vida, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser grandes cambios, pero sí son importantísimos, como lo es lo que comemos, el cuidado del sueño, el recibir luz, que es lo que estábamos hablando, la luz, los ciclos de la vida y los ciclos circadianos, y como unas costumbres que normalmente cuando la persona está en situaciones de problema, siempre me doy cuenta que hay una distorsión en estos hábitos. Entonces, volver a estos hábitos, a una ecología de vida, ¿verdad? En lo físico, hidratarse, hacer ejercicio como mínimo media hora al día. Son cositas que dices tú, pero bueno, esto, no veas la diferencia que hace. Y máxime la alimentación, quitar cosas que nos hacen daño, incluir aquellas que no hemos estado incluyendo, cosas tan sencillas como la comida. Ya está, tú lo sabes, ¿no? Ya está conocido por la ciencia que tenemos un segundo cerebro, que es el intestino, ¿verdad? Según qué comemos o qué ingerimos de alimento, puede afectar positiva o negativamente a nuestro intestino. Y ya se ha comprobado que hay depresiones que son provocadas por problemas intestinales, ¿verdad? Sin hablar también de cuadros de Alzheimer, de demencias, que se dan por comidas que comemos que afectan al cerebro. Entonces, esto es importante también. Aunque mi fuerte es el proceso de las emociones, también me gusta abordar lo que son los otros dos aspectos, ¿no? De una persona, para que haya un equilibrio y una coherencia, y que pueda haber un resultado más contundente en los procesos, ¿verdad? Estos tres planos, lo que es la orientación espiritual, darle a conocer a la persona, ayudarlo a comprender que es una persona multidimensional, que no solo somos el cuerpo y no solo somos el ego, como estábamos hablando antes, ¿verdad? Somos más que esto. Y que tal vez tengo síntomas, que tal vez tengo conductas, que tal vez tengo cosas que están en mí, pero que no soy yo, ¿verdad? Entonces, esto es importante en un proceso de terapia. Maravilloso, maravilloso todo lo que Josefina les puede dar, les puede ayudar como persona, como profesional. Y a mí también me pueden ubicar aquí en este WhatsApp, en el que es más 57 300 326 5922. Yo estoy en Colombia y también desde Colombia estoy para todo el mundo. Estamos para todo el mundo, ya que prestamos servicios en línea, Yo este año ya 11 años escuchando y acompañando procesos psicológicos, terapéuticos, espirituales, de coaching, de desarrollo personal en línea. Y también Josefina les puede atender desde la comodidad de sus casas. Recuerden que para comunicarse con Josefina pueden hacerlo también en el siguiente WhatsApp, que es el más 34 622 29 32 59.
Josefina está en España, está en Cataluña, pero desde allí también está para todo el mundo a través de las plataformas en línea. Hoy es posible que usted reciba su atención espiritual, psicológica y terapéutica. Por eso yo les digo constantemente, no pospongan más su felicidad. Este es el mejor momento para sanar. Este es el mejor momento para sanar y para sanarse. Este es el momento preciso para usted sanar su vida. No espere que salga de la pandemia porque posiblemente no va a llegar allí. Y no quiero decir que se vaya a morir, sino que quizás no vaya a tener el soporte emocional para salir de la pandemia. Este es el mejor momento. ¿Por qué? Porque estamos confinados, porque posiblemente estamos discutiendo con la pareja, con la familia, con los hijos, y necesitamos de un aire nuevo, necesitamos de un oxígeno puro, de respirar mejor, de sentirnos mejor, de percibirnos mejor a nosotros mismos como personas. Y esto de la pandemia puede estar quitando nuestro aire, puede estar quitando nuestra energía, puede estar quitando nuestras ganas de vivir. Y cuando estamos perdiendo las ganas de vivir, las ganas por la vida, es cuando un proceso terapéutico nos puede salvar la vida, nos puede llegar, dicen muchos, caer como anillo al dedo, y poder tener una asesoría profesional, un acompañamiento profesional por una persona que ha invertido gran parte de su vida, muchísimos años de su vida, como es nuestro caso, Josefina y el mío, que hemos pasado gran parte de la vida estudiando y preparándonos en universidades, en academias, y no solamente porque tenemos un cartoncito, sino porque es que nos apasiona. Yo amo ser terapeuta, yo amo escuchar problemas, escuchar y acompañar a las personas. Entonces, personas como nosotros somos las ideales. Quizás hay mejores y peores, pero hoy les estamos ofreciendo lo que tenemos nosotros. Yo en mi caso, 25 años de experiencia terapéutica para acompañarlos en sus diferentes procesos. Josefina también lleva media vida en este proceso de ayudar personas, así que les puedo decir con mucha confianza, sin temor a equivocarme, que Josefina es una muy buena facilitadora de la Escuela del Niño Interior, una muy buena terapeuta, tiene muchísimas técnicas y herramientas con las cuales les pueden ayudar a ustedes a mejorar sus condiciones de vida, su condición de vida, porque ese es el propósito de buscar ayuda y es que podamos mejorar nuestra condición de vida. Josefina, mil gracias por acompañarnos hoy. Realmente fue muy, muy, muy poderoso todo ese recurso, todos estos recursos que nos has enseñado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor. El próximo martes sigamos aquí para las personas que nos están viendo y siguiendo en los diferentes lugares del mundo. Gracias por acompañarnos hoy, Josefina. Muy amable, gracias, Pastor. Gracias a todos los que nos vean más adelante, los que puedan estar ahora. Bendiciones. Y que sepamos que la vida sigue, ¿verdad? Independientemente de que la vida sigue. Y es una actitud que tenemos que tener, ¿no? Para enfrentar la vida con esperanza, con ilusión, con un proyecto, ¿verdad? Porque todos somos un proyecto. Somos un proyecto. Cuando no podemos continuar la vida, ahí es entonces cuando nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, porque quiere decir que no estamos conectando con nuestra fuerza y nuestra potencia interna. Que sí está, eso es lo que nosotros no podemos acceder a ella, ¿vale? Gracias, Pastor, y hasta una otra, ¿no? Bendiciones. Bendiciones, bendiciones a ti, Josefina, y bendiciones también a todas las personas que nos vieron y siguieron en este espacio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Recuerden que nos pueden visitar aquí en www.pastorgarcia.com y también en www.escueladelniñointerior.com. Aquí pueden encontrar también otros facilitadores, terapeutas, psicólogos, psicólogas y personas que les pueden ayudar a llevar su vida hacia el siguiente nivel. Mil gracias a todos y a todas por acompañarnos. Yo me llamo Pastor García, soy terapeuta regresivo y director de la Escuela del Niño Interior. ¿Quién te recuerda que sanando a tu niño interior, a tu niña interior, serás muchísimo, muchísimo más feliz? Bendiciones y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.